La música resonaba suavemente en el elegante salón mientras los invitados se acomodaban en sus asientos, ajustando sus mejores galas para presenciar lo que prometía ser la boda del año. Entre las mesas decoradas con flores blancas y doradas, el doctor Alejandro Morales observaba discretamente a su alrededor, su rostro serio contrastando con la alegría generalizada que llenaba el ambiente. Había algo en su mirada que sugería que esta celebración no sería tan perfecta como todos esperaban. La novia, radiante en su vestido de encaje, caminaba hacia el altar del brazo de su padre, mientras su prometido la esperaba con una sonrisa que parecía sacada de una revista. Todo el mundo comentaba lo perfecta que se veía la pareja, lo romántica que era su historia de amor, y cómo habían superado tantas dificultades para llegar hasta ese momento. Sin embargo, el doctor Morales sabía algo que nadie más en esa habitación conocía, un secreto tan devastador que podría cambiar el curso de esa ceremonia para siempre. Durante los últimos 6 meses, Alejandro había sido el médico de cabecera de la familia, tratando lo que inicialmente parecían ser síntomas menores en varios miembros del clan. Dolor de cabeza persistente, fatiga inexplicable, episodios de confusión que aparecían y desaparecían sin razón aparente. Al principio, había descartado estos síntomas como estrés relacionado con la planificación de la boda, pero a medida que los casos se multiplicaban y los resultados de laboratorio comenzaron a llegar, una imagen aterradora empezó a formarse en su mente profesional. La investigación había comenzado de manera rutinaria. Análisis de sangre estándar, revisiones neurológicas básicas y conversaciones casuales sobre el estilo de vida de la familia. Pero cuando los primeros resultados mostraron anomalías inexplicables en los niveles de ciertos minerales y metales pesados, Alejandro supo que se enfrentaba a algo mucho más serio que el estrés prematrimonial. Las concentraciones eran demasiado específicas, demasiado uniformes entre los diferentes miembros de la familia como para ser coincidencia. Mientras la ceremonia continuaba y los votos se intercambiaban con lágrimas de felicidad, el doctor no podía dejar de pensar en las conversaciones telefónicas que había tenido con especialistas en toxicología durante las últimas semanas. Cada consulta confirmaba sus peores sospechas, y cada nuevo análisis de laboratorio añadía otra pieza al rompecabezas que había estado armando en secreto. La evidencia era abrumadora, pero también era algo que nunca había imaginado que tendría que enfrentar en su carrera médica. Los síntomas habían empeorado gradualmente en algunos miembros de la familia, especialmente en aquellos que vivían en la casa principal. La abuela había comenzado a tener episodios de memoria confusa, el padre de la novia experimentaba dolores de estómago crónicos, e incluso algunos de los empleados domésticos habían reportado malestares similares. Lo que más preocupaba a Alejandro era el patrón temporal. Todos los síntomas habían comenzado aproximadamente al mismo tiempo, hace 8 meses, justo cuando la familia había comenzado los preparativos intensivos para la boda. La investigación lo había llevado por caminos que nunca esperó explorar. Análisis de agua, pruebas de suelo, revisión de productos de limpieza, inspección de tuberías, y finalmente, la revisión exhaustiva de todo lo que la familia consumía regularmente. Cada pista lo acercaba más a una conclusión que lo llenaba de horror, no solo por las implicaciones médicas, sino por lo que significaba para las personas que consideraba sus amigos. Durante la recepción, mientras los invitados brindaban por la felicidad de los recién casados, Alejandro mantenía una conversación mental consigo mismo sobre el momento adecuado para revelar su descubrimiento. Había considerado esperar hasta después de la luna de miel, pero los últimos resultados del laboratorio habían llegado esa misma mañana, y la urgencia de la situación ya no podía ser ignorada. La vida de varias personas podría estar en peligro inmediato. El secreto que cargaba no era solo médico, sino profundamente personal. Durante su investigación, había descubierto conexiones familiares que nadie sospechaba, motivaciones ocultas que habían permanecido enterradas durante años, y una red de engaños que se extendía mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. La persona responsable de la situación había estado operando bajo la cobertura perfecta, alguien en quien toda la familia confiaba ciegamente. Mientras observaba a la feliz pareja cortando el pastel entre aplausos y risas, Alejandro sabía que en cuestión de minutos tendría que tomar la decisión más difícil de su carrera profesional. Los resultados que llevaba en su portafolio no solo revelarían la causa de los misteriosos síntomas familiares, sino que también expondrían una traición tan profunda que cambiaría para siempre la dinámica de esas relaciones. La evidencia era incontrovertible, y su obligación ética como médico no le permitía guardar silencio por más tiempo. Pero lo que estaba a punto de revelar no solo destruiría la celebración de esa noche, sino que potencialmente desintegraría una familia entera y revelaría una verdad tan shocking que nadie en esa elegante recepción estaba preparado para escucharla. El doctor Alejandro había conocido a la familia Herrera hace más de 3 años, cuando comenzó a atender a la matriarca de la casa por una condición cardíaca menor. Desde entonces, se había convertido en algo más que su médico de cabecera, era un confidente, un amigo de la familia que conocía sus secretos más íntimos y sus alegrías más profundas. Por eso,
Lo que había descubierto durante los últimos meses lo atormentaba de una manera que nunca había experimentado en su carrera profesional. La familia Herrera había construido su fortuna en el negocio de importación de productos agrícolas, y su casa colonial en las afueras de la ciudad era testimonio de décadas de trabajo duro y decisiones inteligentes. La novia, Patricia, era la hija menor y había sido siempre la favorita de todos. Su hermana mayor, Carmen, había manejado los aspectos financieros del negocio familiar durante años, mientras que su hermano Ricardo se encargaba de las operaciones diarias. En apariencia, era una familia unida y próspera, pero Alejandro había comenzado a descubrir grietas en esa fachada perfecta. Los primeros síntomas habían aparecido en la abuela Elena, una mujer de 82 años que siempre había presumido de su excelente salud y su memoria prodigiosa. Durante una consulta de rutina, había mencionado episodios de confusión que duraban algunos minutos, momentos en los que no recordaba dónde estaba o qué había estado haciendo. Inicialmente, Alejandro había atribuido estos episodios al envejecimiento natural, pero cuando comenzaron a presentarse con mayor frecuencia e intensidad, decidió realizar estudios más profundos. Paralelamente, el padre de Patricia, don Eduardo, había comenzado a quejarse de dolores abdominales persistentes que no respondían a los tratamientos convencionales. Los análisis iniciales no mostraban nada fuera de lo común, pero Alejandro notó que los síntomas empeoraban durante las comidas familiares y mejoraban cuando Eduardo viajaba por trabajo. Esta observación aparentemente insignificante se convirtió en la primera pista real de que algo más siniestro estaba ocurriendo. La investigación había tomado un giro dramático cuando Carmen, la hermana mayor de Patricia, llegó a consulta con síntomas neurológicos preocupantes. Temblores en las manos, dificultad para concentrarse, y episodios de irritabilidad extrema que no coincidían con su personalidad habitualmente calmada. Fue entonces cuando Alejandro comenzó a sospechar que los casos no eran aislados, sino parte de un patrón más amplio que afectaba a toda la familia. El momento decisivo llegó cuando decidió realizar análisis toxicológicos completos, algo que había dudado en hacer debido a las implicaciones que podrían tener los resultados. Los primeros estudios revelaron la presencia de arsénico en niveles peligrosos en la sangre de varios miembros de la familia. Pero lo más alarmante no era solo la presencia del tóxico, sino la forma sistemática en que parecía estar siendo administrado. Durante semanas, Alejandro había trabajado discretamente con un investigador privado para rastrear la fuente de la contaminación. Habían analizado el agua de la casa, los alimentos que consumía la familia, incluso los productos de limpieza y cosméticos que utilizaban regularmente. Cada pista los llevaba más cerca de una conclusión aterradora: alguien dentro del círculo íntimo de la familia estaba envenenando sistemáticamente a sus miembros. La situación se había vuelto aún más compleja cuando Alejandro descubrió que no todos los miembros de la familia estaban siendo afectados por igual. Algunos presentaban síntomas severos, mientras otros parecían completamente inmunes a los efectos del veneno. Este patrón selectivo sugería que el perpetrador tenía acceso íntimo a las rutinas diarias de cada persona y conocía perfectamente sus hábitos alimenticios y horarios. El personal doméstico también había comenzado a mostrar síntomas, pero solo aquellos que llevaban más tiempo trabajando en la casa y que tenían acceso a las áreas privadas de la familia. María, la cocinera que había trabajado para los Herrera durante 15 años, había desarrollado problemas respiratorios y fatiga crónica. Carlos, el jardinero de confianza, experimentaba dolores de cabeza constantes que no respondían a ningún medicamento. Durante sus investigaciones, Alejandro había descubierto secretos familiares que complicaban aún más la situación. Carmen, aparentemente, había estado luchando con problemas financieros serios relacionados con inversiones fallidas que había hecho sin el conocimiento de su padre. Ricardo había estado involucrado en una serie de negocios cuestionables que podrían comprometer la reputación de la empresa familiar. Y Patricia, la radiante novia, había estado ocultando una relación previa que había terminado de manera traumática apenas un año antes. Pero el descubrimiento más impactante había llegado cuando Alejandro revisó los registros médicos históricos de la familia. Durante los últimos 10 años, había habido una serie de muertes y enfermedades inexplicables entre los miembros más cercanos del clan Herrera. Tíos que habían muerto súbitamente de ataques cardíacos, primos que habían desarrollado cánceres agresivos, y otros parientes que habían experimentado deterioros de salud rápidos y misteriosos. El patrón era demasiado consistente para ser coincidencia, y los métodos demasiado sofisticados para ser obra de un amateur. Quien estuviera detrás de estos envenenamientos tenía conocimientos médicos avanzados, acceso a sustancias controladas, y una paciencia casi psicopática para ejecutar un plan a largo plazo. Más preocupante aún, parecía que los ataques se intensificaban durante momentos de celebración familiar, como si el perpetrador encontrara una perversa satisfacción en contaminar los momentos más felices de la familia. Ahora, mientras observaba a Patricia bailar su primer vals como mujer casada,
Alejandro sabía que no podía esperar más tiempo. Los últimos análisis habían mostrado niveles de toxicidad que podrían resultar fatales en cuestión de días si no se tomaban medidas inmediatas. La persona responsable estaba en esa misma sala, sonriendo y celebrando con el resto de los invitados, sin que nadie sospechara la verdad devastadora que estaba a punto de salir a la luz. El momento de la verdad se acercaba inexorablemente mientras Alejandro observaba cada movimiento en la pista de baile. Su entrenamiento médico le había enseñado a leer señales sutiles en las personas, y esa noche su instinto profesional estaba en alerta máxima. Durante las últimas 2 horas de celebración, había notado comportamientos que confirmaban sus peores sospechas sobre la identidad del envenenador. La abuela Elena había comenzado a mostrar signos de deterioro durante la cena. Sus manos temblaban ligeramente mientras llevaba la copa de champán a sus labios, y Alejandro había observado cómo sus ojos perdían el enfoque por momentos. Los síntomas eran consistentes con una dosis reciente de arsénico, lo que significaba que el veneno había sido administrado esa misma noche, probablemente mezclado con la comida o la bebida de la celebración. Don Eduardo también mostraba señales preocupantes. Durante su discurso como padre de la novia, había titubeado varias veces y había tenido que agarrarse del pódium para mantener el equilibrio. Lo que los invitados habían interpretado como emoción paternal, Alejandro lo reconocía como síntomas neurológicos progresivos. La situación era más grave de lo que había calculado inicialmente. Mientras tanto, Carmen parecía estar experimentando uno de sus episodios de irritabilidad extrema. Alejandro la había visto discutir acaloradamente con varios invitados durante la noche, su comportamiento contrastando drásticamente con su personalidad habitualmente controlada. Los efectos del envenenamiento crónico estaban afectando su capacidad de autorregulación emocional, y cada interacción revelaba más claramente el deterioro de su estado mental. El doctor había tomado la decisión de actuar cuando notó que varios de los invitados más cercanos a la familia también comenzaban a mostrar síntomas menores. Náuseas ligeras, dolores de cabeza súbitos, y una fatiga inexplicable que algunos atribuían al alcohol o al cansancio de la celebración. Sin embargo, Alejandro sabía que estos síntomas indicaban que el envenenador había decidido expandir su ataque más allá de los miembros inmediatos de la familia. Durante su observación discreta, había logrado identificar el método de administración del veneno. El perpetrador había estado utilizando las copas de champán y ciertos platos específicos del banquete para distribuir dosis calculadas de arsénico. La selección no era aleatoria, cada víctima había sido cuidadosamente elegida, y las dosis habían sido ajustadas según el peso corporal y la tolerancia individual de cada persona. Lo más perturbador era la precisión clínica con la que se estaba ejecutando el plan. Quien estuviera detrás de estos envenenamientos no solo tenía conocimientos médicos avanzados, sino que también había estudiado meticulosamente los hábitos y preferencias de cada víctima. Sabía exactamente qué bebía cada persona, cuáles eran sus platos favoritos, y cómo administrar el veneno sin despertar sospechas. Alejandro había logrado interceptar discretamente algunas de las copas sospechosas y las había guardado en su maletín médico para análisis posterior. Pero lo que más lo alarmaba era darse cuenta de que el ataque de esa noche no era solo otro episodio en la serie de envenenamientos, sino que parecía ser el gran finale de un plan mucho más ambicioso y devastador. La revelación más impactante había llegado cuando logró acceder discretamente a los registros financieros de la familia, que Carmen había dejado abiertos en su laptop durante la celebración. Los documentos revelaban una situación económica mucho más precaria de lo que nadie imaginaba. La empresa familiar estaba al borde de la bancarrota, con deudas millonarias que habían sido ocultadas cuidadosamente durante años. Pero lo que realmente había helado la sangre de Alejandro era descubrir las pólizas de seguro de vida que se habían tomado sobre varios miembros de la familia durante los últimos 2 años. Las sumas eran astronómicas, y los beneficiarios habían sido cambiados recientemente sin el conocimiento de los asegurados. El motivo del envenenamiento sistemático finalmente había quedado claro, no se trataba de venganza personal, sino de un elaborado esquema de fraude de seguros. El perpetrador había estado jugando un juego a largo plazo, envenenando gradualmente a los miembros de la familia para que sus muertes parecieran causas naturales relacionadas con la edad o condiciones médicas preexistentes. La boda de Patricia había sido elegida como el momento perfecto para acelerar el plan, ya que la celebración proporcionaba la cobertura perfecta para administrar dosis letales sin despertar sospechas. Mientras observaba la pista de baile, Alejandro notó que una de las personas clave en su investigación se había ausentado de la celebración durante los últimos 20 minutos. Esta ausencia coincidía exactamente con el momento en que varios invitados habían comenzado a mostrar síntomas, y confirmaba sus sospechas sobre quien tenía acceso a la cocina y al servicio de bebidas durante la recepción. La tensión se intensificó cuando Alejandro se dio cuenta de que Patricia, la novia, también había comenzado a mostrar signos sutiles de malestar. Su sonrisa radiante había comenzado a parecer forzada,
y había notado cómo se tocaba discretamente el estómago entre bailes. Si sus cálculos eran correctos, la dosis que le habían administrado esa noche sería suficiente para causar daños permanentes, o peor aún, para cumplir con el objetivo final del plan. El momento crítico llegó cuando Alejandro interceptó una conversación telefónica susurrada cerca de los jardines. Las palabras que escuchó confirmaron no solo la identidad del envenenador, sino también la existencia de un cómplice que había estado ayudando a ejecutar el plan desde el exterior. La conspiración era más amplia y más peligrosa de lo que había imaginado, involucrando no solo el asesinato sistemático de la familia, sino también la manipulación de evidencia médica y registros legales. Con el corazón acelerado y la certeza de que no podía esperar ni un minuto más, Alejandro tomó su teléfono y marcó el número de emergencias. Pero antes de que pudiera completar la llamada, sintió una presencia detrás de él. Una voz familiar le susurró al oído palabras que confirmaron sus peores temores y le hicieron comprender que él mismo se había convertido en el siguiente objetivo del plan mortal que estaba a punto de desenmascarar. La voz que susurraba detrás de Alejandro pertenecía a Ricardo, el hermano de Patricia, pero sus palabras revelaron una verdad que el doctor jamás había considerado. «Doctor, necesito que me escuche con mucha atención. Yo también sé lo que está pasando, y mi familia está en peligro mortal esta noche». Las manos de Ricardo temblaban mientras le mostraba discretamente un frasco pequeño que llevaba escondido en su chaqueta. «He estado tratando de protegerlos, administrándoles antídotos caseros durante semanas, pero ya no puedo seguir haciéndolo sin ayuda profesional». El mundo de Alejandro se tambaleó al darse cuenta de que había malinterpretado completamente la situación. Ricardo no era el envenenador, sino que había estado luchando silenciosamente contra el verdadero perpetrador, tratando desesperadamente de mantener viva a su familia con remedios improvisados que había estado investigando en Internet. «Los síntomas que usted ha documentado habrían sido mucho peores sin mis intervenciones», explicó Ricardo con urgencia. «Pero esta noche, quien sea que esté haciendo esto ha aumentado las dosis. Ya no puedo neutralizar el veneno lo suficientemente rápido». La revelación cambió por completo la perspectiva de Alejandro sobre los eventos de los últimos meses. Los patrones inconsistentes en los síntomas, las mejoras inexplicables que algunos pacientes experimentaban y la resistencia aparente de ciertos miembros de la familia al veneno ahora tenían sentido. Ricardo había estado trabajando como un guardián ángel secreto, contraatacando los efectos del arsénico con quelantes naturales y suplementos que había estado mezclando discretamente en las comidas familiares. «¿Pero quién está detrás de esto?», preguntó Alejandro, sintiendo como la adrenalina corrían por sus venas. Ricardo miró hacia la pista de baile donde Patricia seguía sonriendo radiantemente, aparentemente ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor. «Esa es la parte más aterradora, doctor. He estado observando, documentando, tratando de descubrirlo durante meses. Pero quien sea que esté haciendo esto conoce cada movimiento de la familia, cada rutina, cada preferencia personal. Tiene acceso total a nuestra casa, a nuestras comidas, a nuestras vidas». El horror se intensificó cuando Ricardo reveló que había encontrado evidencia de que el envenenamiento no había comenzado hace 8 meses, como Alejandro había calculado, sino que llevaba años en marcha. «Mi tía Rosa, que murió hace 3 años de un supuesto ataque cardíaco. Mi primo Andrés, que desarrolló esa enfermedad neurológica extraña hace 2 años. Incluso mi madre, que todos creemos que murió de cáncer hace 5 años». Los ojos de Ricardo se llenaron de lágrimas mientras continuaba. «Doctor, creo que nuestra familia ha estado siendo exterminada sistemáticamente durante años, y esta noche es cuando el plan final se ejecuta». La comprensión golpeó a Alejandro como un rayo. No se trataba solo de fraude de seguros o venganza personal. Alguien había estado orquestando el exterminio completo de la familia Herrera durante años, eliminando miembros uno por uno de manera tan sutil que nadie había sospechado hasta ahora. La boda de Patricia no era solo el momento elegido para acelerar el proceso, sino que representaba la culminación de un plan genocida que había estado en marcha durante una década. «Ricardo, necesitamos actuar ahora mismo», dijo Alejandro, agarrando firmemente el brazo del joven. «Si tienes razón sobre esta noche, entonces Patricia y los demás están en peligro inmediato». Pero cuando levantaron la vista hacia la celebración, se dieron cuenta de que ya era demasiado tarde para prevenir la siguiente fase del plan. Varios invitados habían comenzado a colapsar discretamente, y el verdadero perpetrador finalmente estaba revelando su identidad de la manera más dramática y aterradora posible. El caos comenzó cuando la abuela Elena se desplomó durante el vals principal, su cuerpo convulsionando violentamente en los brazos de su pareja de baile. Alejandro y Ricardo corrieron hacia ella mientras otros invitados comenzaron a experimentar síntomas similares: náuseas severas, dificultad respiratoria y pérdida del conocimiento. La celebración se transformó en una escena de pesadilla cuando más de 15 personas empezaron a colapsar simultáneamente.
«Llamen a las ambulancias», gritó Alejandro mientras se arrodillaba junto a Elena, verificando rápidamente sus signos vitales. Ricardo ya estaba distribuyendo las pastillas que llevaba escondidas, tratando desesperadamente de administrar antídotos improvisados a los familiares más afectados. Pero la situación estaba fuera de control, y ambos sabían que necesitaban identificar inmediatamente la fuente del envenenamiento masivo para salvar vidas. Fue entonces cuando Patricia, aparentemente ilesa en medio del caos, caminó tranquilamente hacia el micrófono del DJ. Su vestido de novia flotaba elegantemente mientras tomaba el dispositivo con manos completamente firmes. «Estimados invitados», dijo con una voz serenamente fría que contrastaba dramáticamente con la histeria que la rodeaba, «lamento que la celebración haya tomado este rumbo inesperado, pero finalmente ha llegado el momento de que todos conozcan la verdad sobre la familia Herrera». El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso las personas que estaban sufriendo los efectos del veneno se detuvieron para escuchar, incapaces de procesar lo que estaban presenciando. Patricia, la radiante novia que había sido el centro de atención toda la noche, se había transformado en algo completamente diferente. Su sonrisa angelical había sido reemplazada por una expresión de satisfacción casi psicopática. «Durante años, he observado cómo esta familia destruía todo lo que tocaba», continuó Patricia, su voz amplificada llenando el salón silencioso. «Negocios arruinados, vidas destrozadas, promesas rotas. Mi querido esposo no sabe que su nueva esposa ha estado limpiando sistemáticamente el mundo de los parásitos que llevaban el apellido Herrera». Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies al darse cuenta de que la persona en quien menos había sospechado era la arquitecta de toda la tragedia. «Pero Patricia», murmuró Ricardo, arrastrándose hacia ella a pesar de los efectos del veneno, «tú eres una Herrera también. ¿Por qué harías esto a tu propia familia?». La sonrisa de Patricia se amplió mientras revelaba la verdad final que nadie había visto venir. «Ah, querido hermano, pero ese es el detalle más delicioso de todo este plan. Yo nunca fui una Herrera». El último giro de la historia se reveló cuando Patricia explicó cómo había sido adoptada secretamente por la familia cuando era bebé, después de que sus padres biológicos fueran arruinados financieramente por los negocios despiadados de don Eduardo. «Pasé 20 años planeando esta venganza perfecta», confesó mientras las sirenas de las ambulancias se acercaban en la distancia. «Cada sonrisa, cada abrazo, cada «te amo» que dije fue parte de un plan para destruir a la familia que destruyó la mía». Alejandro finalmente comprendió la magnitud del engaño. Patricia no solo había envenenado a su familia adoptiva, sino que había orquestado su propia boda como el gran final y de su venganza, invitando a todos los seres queridos para que fueran testigos de su triunfo. Sin embargo, cuando las autoridades irrumpieron en el salón, Patricia descubrió que su plan perfecto tenía una falla fatal. Alejandro había estado grabando secretamente toda la confesión en su teléfono, y las fuerzas especiales ya estaban rodeando el edificio, alertadas por Ricardo antes de que comenzara la ceremonia. La novia vengativa finalmente había sido desenmascarada, pero el precio de la verdad había sido devastadoramente alto para todos los involucrados. Los meses siguientes al día que cambió para siempre la vida de la familia Herrera fueron una mezcla de recuperación física y sanación emocional que nadie había anticipado. El doctor Alejandro se convirtió en el héroe involuntario de una historia que los medios de comunicación calificaron como la venganza más elaborada de la década, pero él prefería pensar en sí mismo simplemente como un médico que había hecho su trabajo cuando más se necesitaba. Patricia fue arrestada inmediatamente después de su confesión y enfrentó múltiples cargos por intento de asesinato, envenenamiento masivo y fraude. Durante el juicio, que duró casi un año, se reveló la extensión completa de su plan de venganza. Los investigadores descubrieron que había estado estudiando toxicología de manera autodidacta durante más de 5 años, perfeccionando sus métodos y documentando meticulosamente cada fase de su estrategia mortal. Su obsesión por la venganza había consumido completamente su identidad, transformándola en una persona irreconocible. La recuperación de los miembros envenenados de la familia fue gradual pero esperanzadora. La abuela Elena, quien había recibido la dosis más severa esa noche, pasó 3 semanas en cuidados intensivos, pero su fortaleza natural y la intervención médica oportuna le salvaron la vida. Don Eduardo requirió tratamiento de quelación durante varios meses para eliminar completamente el arsénico de su sistema, y aunque su salud se vio comprometida permanentemente, logró recuperar la mayoría de sus funciones normales. Ricardo se convirtió en una figura fundamental durante el proceso de recuperación familiar. Su conocimiento sobre los antídotos caseros que había estado administrando secretamente resultó invaluable para los médicos que trataron a las víctimas. Alejandro trabajó estrechamente con él para desarrollar protocolos de tratamiento más efectivos, y juntos publicaron un estudio médico sobre envenenamiento crónico con arsénico que se convirtió en referencia mundial para casos similares. Carmen,
quien había sufrido los efectos neurológicos más severos del envenenamiento prolongado, requirió terapia física y cognitiva durante más de un año. Sin embargo, su determinación por recuperarse y su deseo de reconstruir los negocios familiares la motivaron a superar las secuelas del trauma. Bajo su liderazgo renovado, la empresa Herrera no solo logró salir de la bancarrota, sino que implementó nuevas políticas de transparencia y responsabilidad social que la convirtieron en un modelo empresarial en la región. El esposo de Patricia, devastado por el descubrimiento de que su matrimonio había sido una farsa elaborada, decidió mudarse a otra ciudad para comenzar una nueva vida. Aunque el trauma de haber sido engañado de manera tan cruel lo marcó profundamente, eventualmente encontró la fuerza para reconstruir su confianza en las relaciones humanas y formó una nueva familia años después. El doctor Alejandro continuó siendo el médico de cabecera de la familia Herrera, pero su experiencia con el caso lo llevó a especializarse en toxicología forense. Comenzó a trabajar con las autoridades locales en casos similares y se convirtió en un experto reconocido en envenenamientos sistemáticos. Su historia se convirtió en un recordatorio poderoso de la importancia de confiar en los instintos profesionales y la responsabilidad ética de actuar cuando se detectan irregularidades médicas. La familia Herrera, aunque profundamente marcada por la traición, logró encontrar una nueva forma de unión basada en la honestidad y la transparencia total. Aprendieron que los secretos familiares pueden ser más tóxicos que cualquier veneno, y que la verdadera fortaleza viene de enfrentar juntos las adversidades más inesperadas.